Muy buenas amigos, bienvenidos a tu canal. En el vídeo de hoy Historia de España en 1200 palabras y 45 viñetas. España es uno de los países con más historia del mundo. Los primeros restos conocidos de algo parecido a un hombre es de hace 1.2 millones de años en Atapuerca. Estos homínidos llegaron a España buscando alimentos y buen clima. Los primeros restos de civilización aparecieron 14.000 años antes de Cristo y son las pinturas rupestres de Altamira. En la Edad Antigua la costa mediterránea empezó a recibir visitas. Fenicios y griegos empiezan a montar colonias para poder negociar con los autóctonos. La península ibérica estaba formada por galaicos, astures, cántabros de origen celta, así como vascones de origen indoeuropeos. El resto de la península estaba poblada por los íberos. La unión de celtas e íberos forman los celtíberos. En el siglo III a.C., hay una cruel guerra entre Cartago y Roma. Cartago, con Aníbal al frente, invadirá la península ibérica como base para sus ataques a Roma. Roma pone el ojo en lo que ellos llaman Hispania. Hay oro, buenas cosechas y buen clima, así que en el año 218 a.C., comienza la conquista romana de Hispania, conquista que les duró 2 siglos. Quedará para el recuerdo la heroica defensa local del sitio de Numancia. Los romanos se dedicaron a extender su cultura, su lengua y su economía en Hispania, hasta mediados del siglo III. Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Tediosito fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos también llegó el cristianismo. Los excesos dejaron a Roma muy debilitada y del norte llegaron pueblos bárbaros que invadirían la península, vándalos, alaánous y suevos. Además, otros pueblos, como los visigodos que venían de conquistar Roma, llegaron a la península echando al resto al norte de África. Los visigodos dejaron desde el 414 al 711 a un total de 33 reyes visigodos. Los seguidores de uno de estos reyes, Bitiza, querían destronar a otro rey, don Rodrigo, pero necesitaban más soldados, así que decidieron pedir ayuda a otro nuevo imperio, los árabes. De esta manera en el 711 desembarcó un ejército musulmán en la península ibérica, pero pensaron, ¿y si nos lo quedamos y conquistamos Europa? Y en menos de 20 años casi toda la península ibérica estaba dominada por los musulmanes. En el 722 unos pocos caballeros cristianos vencen en la batalla de Covadonga al ejército árabe, iniciándose la reconquista. En el año 773 Abderramán I proclamó el Emirato de Córdoba, para así independizar a la península ibérica del resto del mundo islámico. La reconquista duró 8 siglos. En los territorios cristianos se forman 4 reinos, el de Castilla, la Corona de Aragón, Navarra y el Reino de Portugal. En 1492 los reyes católicos conquistan el Reino de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica. Este mismo año Cristóbal Colón llega sin saberlo a América. Con la llegada de los Austria al trono, nace el concepto de España. Además,
Carlos I de España, hereda posesiones en toda Europa, a lo que incluye victorias militares en Italia, descubrimientos en Oceanía y las conquistas de los imperios mayas, azteca e inca, que hacen que el imperio español se convierta en uno de los más grandes de la historia, alcanzando su plenitud con Felipe II. De España también son algunos de los pintores y escritores más famosos de la época, como Cervantes, Velázquez o Quevedo, lo que se conocerá como el Siglo de Oro español. Sin embargo, el imperio español, consumido por el extremismo religioso, las guerras, la corrupción, y los reyes vividores, comienza en el siglo XVII, en entrar en decadencia. En 1700 Carlos II muere sin descendencia, y se desata una guerra entre los partidarios de los Austrias y la dinastía de los Borbones, procedentes de Francia, que es ganada por ellos. Y ahora un momento de consideración hacia mi patrocinador, mi cartera y mi tiempo. Así que, por favor, suscríbete. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y si te gusta, dale un like y compártelo. La decadencia del Imperio Español toca fondo en 1805, con la derrota ante los ingleses, en la batalla de Trafalgar. Poco después Francia invadirá España. Fue algo así como: ¿me dejas pasar mi ejército para invadir Portugal? Claro que sí, pase sí, oye que al final me ha gustado todo esto, creo que me lo voy a quedar. Napoleón pondrá a su hermano José Bonaparte como rey de España. Sin embargo, con la ayuda de los ingleses, Portugal, y las guerrillas españolas, el ejército español logra expulsar a los franceses, restaurando a Fernando VII como rey, llamado el Deseado, por expulsar a los franceses, y el Absolutista, por privar a los españoles de la Constitución que había jurado, y que se había firmado en Cádiz, durante la guerra. En esta época, y debido a la debilidad de la corona, gran parte de las colonias americanas se independizaron. Al morir Fernando VII, estalla una guerra civil, entre los que defendían la sucesión de su hija al trono, y los que defendían que el trono debía de ser para su hermano Carlos. Hasta 3 guerras hubo, que se conocieron como las guerras carlistas, que aseguraron el reinado de Isabel II. Tras esto se vivieron varias cortas etapas. Una monarquía con Amadeo de Saboya al frente. Y por primera vez en España una república, que poco duró pues volvieron a reinar los Borbones con Alfonso XII y posteriormente Alfonso XIII. A finales de siglo comienza a llegar a España la revolución industrial que se focalizara sobre todo en Asturias y País Vasco. En 1891 España pierde sus últimas colonias en ultramar tras perder una guerra contra Estados Unidos. Cuba, Filipinas y Puerto Rico nunca volverán a ser españolas. Siglo XX, el comienzo del siglo estuvo marcado por la fundación de los grandes sindicatos UGT y la CNT. Durante la Primera Guerra Mundial España fue neutral y terminó de industrializarse gracias a vender productos a países en guerra. En 1923 un golpe de Estado llevado a cabo por Primo de Rivera instauró una dictadura, que duró hasta 1930. En 1931 unas elecciones condenan a la monarquía, dando paso a la Segunda República. La desestabilidad social, importantes medidas progresistas y un intento de golpe de Estado en 1934, sirvieron como excusa para que parte del ejército en 1936 diera un golpe de Estado contra la República que desembocó en una guerra civil. La ayuda alemana e italiana sirvió para que los sublevados con Franco al frente, instauraron una dictadura que duró hasta la muerte del dictador en 1975. Con la muerte de Franco llegó una etapa conocida como la transición,
que democratizó el país. En 1978 se aprobó la Constitución a través del referéndum que convertía a España en una monarquía parlamentaria. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y si te gusta, dale a un like y compártelo. El 23 de febrero de 1981, además de ser mi cumpleaños, un intento de golpe de Estado fue abortado gracias a la intervención del rey don Juan Carlos I. En 1985 España entraba en la Unión Económica Europea, recuperando su lugar histórico en el continente. En 2014, tras la abdicación de su padre don Juan Carlos I Felipe VI, fue proclamado ante las Cortes Generales como Rey de España, título por el que ostenta la jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y en consecuencia Leonor se convirtió en princesa de Asturias, ocupando el primer lugar en la línea de sucesión al trono.